Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a nuestra transmisión en vivo que estamos realizando, la primera de este viernes 11 de febrero del año 2022. Muchísimas gracias por compartir, por darnos like, por recomendarnos con todas aquellas personas que usted considere que Cuatro Vientos puede ser un medio de comunicación alternativo para estar informados y también tener un profundo análisis de los acontecimientos que están ocurriendo, que son hechos de actualidad o de interés permanente, amigos y amigas, para la población mexicana, bajacaliforniana y del resto del mundo. Fíjense que hoy tenemos de nueva cuenta a un estimadísimo y nuevo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, el ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández. Él es sindicalista de origen, militante fue del Partido Comunista Mexicano y de la cadena de partidos que le sucedieron en la izquierda mexicana. Fue diputado local y federal, también ex senador de la República, cargos legislativos que ocupó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. Ingresó al Partido Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada Zacatecas. Y pues la más cordial de las bienvenidas a su programa, El Péndulo. Raimundo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradeciendo la oportunidad y saludarles a ustedes dos. Olga. Bueno, pues Raimundo, bienvenido a Cuatro Vientos. Nosotros somos los agradecidos contigo y ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues también muchas gracias por estarnos siguiendo una vez más, como siempre, en este programa. Vamos a hablar con Raimundo Cárdenas de lo que está sucediendo en el país, los primeros indicios que tenemos de lo que puede suceder con la aplicación de los cambios que se dieron a partir de la reforma laboral y que abarca también la democracia dentro de los sindicatos. Ustedes saben que por primera vez en el país se está hablando ya a nivel de una reforma legal de que todos los sindicatos han de elegir, los trabajadores han de elegir a sus dirigentes con voto universal, directo y secreto. Esta ha sido una vieja demanda de la clase obrera mexicana, del sindicalismo mexicano, y bueno, pues tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que los trabajadores elijan auténticos representantes de sus intereses y que luchen, por lo tanto, pues por las demandas de su gremio. Y decíamos con Raimundo Cárdenas en el anterior programa que se iba a poner a la prueba de fuego, esta reforma con uno de los sindicatos más poderosos del país, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y se hicieron muchas cosas, incluso se instaló un novedoso sistema para el voto electrónico y se dijo que se garantizaría de esta manera pues los principios estos democráticos del voto universal, directo y secreto, pero el resultado pues no fue de lo mejor que pudiera esperarse, porque ustedes saben que el sindicato de Pemex se ha caracterizado por ser uno de los más corruptos, con una dirección sindical muy, muy corrupta, nada más ni nada menos que la representada, encarnada en Carlos Romero de Champs. Romero de Champs salió, se fue y dejó vacante el cargo, 2 años estaba en la vacancia, y convocaron a elecciones de secretario general y entre 25 candidatos, caray, 25 candidatos a la secretaría, va ni más ni menos que el tesorero de muchos años, creo que 15 años como tesorero, ahorita nos dice si tiene el dato más preciso Raimundo, pero son muchos años que está como tesorero del sindicato Ricardo Aldana Prieto, quien además no está registrado como trabajador de base sindicalizado y aún así compite por este cargo, y vaya tremenda sorpresa porque se lleva 70% de la votación.
de como 63,000 trabajadores petroleros que acudieron a votar, y los otros 24, entre todos ellos, toda esa pedacería, el 30% para nada, no les sirvió para nada, y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Y estamos con esta sensación, Raimundo, de lo que nos deja el sindicato petrolero, lo que significa que queremos tus opiniones, qué repercusión puede tener esto dentro de los proyectos de transformación que hay incluso para la petrolera, la reforma energética, con estos personajes tan corruptos como se ha señalado a Ricardo Aldana, pero a los días, esto sucedió el día 31 de enero, lunes, el jueves siguiente, otra sorpresa con signo muy positivo, el sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz de la planta General Motor de Silao, Guanajuato, le da una tremenda patada en el trasero a la CTM, los derrotan por completo y sale la candidatura de una trabajadora independiente que es Alejandra Morales. Ahí fue la elección totalmente contraria a lo que pasó con lo de Pemex. Bueno, yo nada más quiero mencionar estos dos casos para preguntarte, Raimundo, ¿cuál es tu análisis de esto que sucedió y qué podemos esperar que suceda en este tortuoso proceso hacia la conquista de la democracia sindical en nuestro país? Bienvenido, Raimundo. Bienvenido, Raimundo. Y ahí te va ese trompo al uña. Sí, yo lo que creo es que esta es una reforma que no surgió por la movilización nacional intensa de los trabajadores. Hay que aceptar eso. Es una reforma como la que quiso hacer Gorbachov en la Unión Soviética desde arriba. Ajá. En este caso, la reforma laboral llegó porque en el debate del Tratado de Libre Comercio para la renovación, en el debate sobre el Telecán que pasaría a Temec, los diputados o representantes norteamericanos, demócratas sobre todo, estaban muy presionantes para que hubiera un capítulo allí que cambiara las cosas en México. De tal modo que el debate de la reforma laboral en México se reactivó en la legislatura, y una vez que arribó López Obrador a la presidencia de la República y la mayoría del Congreso estuvo en manos de Morena, entonces ocurrieron ahí dos hechos que son los fundamentales. Uno es que el Senado ratificó una convención de la OIT para la libertad sindical y la contratación colectiva eficaz, eficiente, real. Esa convención del 98 había estado allí en el Senado congelada y finalmente se aprobó. Ambas cosas han sido reforzadas con el capítulo 23 del TEMEC, que básicamente señala lo mismo. Compromisos para México no son otros más que democracia sindical y contratación colectiva efectiva, que los trabajadores conozcan la negociación, participen y luego voten para ver si están de acuerdo con ese contrato colectivo y con sus dirigentes. Ese procedimiento ya está avanzando. Eso es lo que acabamos de ver en Silao, pero lo vimos en Aguascalientes también. Empresas transnacionales están avanzando por allí, presionadas por un mecanismo concreto que se
estableció con Estados Unidos y con Canadá, y no hay manera de que se zafen. Antes eran los empresarios los que se oponían a la democracia sindical. Estaba en todo mundo en la lógica de sindicatos blancos o patronales, inventar convenios o contratos colectivos que nadie conocía, y por otro lado, el outsourcing. Entonces, ahora ya estamos en plena transición. A mí me hubiera gustado que no ganara Aldana en el sindicato petrolero, pero me gustó mucho, creo que fue muy importante que los invitaran a todos esos 25 A la a la mañanera. mañanera, porque una semana allí estuvieron y fue la mejor publicidad de que llegaron los tiempos de las democracias sindicales, porque no solo vimos eso, trabajadores muy activos, ¿no? Mucha gente que no sabía nada de eso y que no son petroleros, obviamente, vieron que ya empezó la democracia. Yo creo que perdieron los 24, pues porque realmente no tenían una vida sindical que se notara su presencia realmente. A muchos los conocieron precisamente por esa Pues esta comparecencia. conferencia mañanera del aire de Palacio de Gobierno. Así es, pero yo espero que muy pronto se generen corrientes sindicales legitimadas por la participación de trabajadores y que allí haya una lucha más importante en los próximos tiempos. De todas maneras, no es poca cosa que ya hayan votado una cantidad muy, muy importante de trabajadores, y el 70% fueron por Aldana, sí, pero hay un 30% que ya votó en contra. Y 4 de las secciones ya las perdieron, y en otras va a haber repetición de la elección. Eso significa también una enseñanza para el propio gremio petrolero de que la democracia pues ya llegó y que ahora está en sus manos. Algunos creen o dicen que el gobierno debió haber hecho algo para inhabilitar a los amigos de Romero de Champs. Pero eso es avanzar en la lógica de que en lugar de que sea la participación de los trabajadores la que promueva los cambios, sean los gobiernos desde arriba. Y yo creo que eso es también muy peligroso, porque recuerden ustedes que en América Latina, en los últimos tiempos, las derechas han incurrido en golpes de Estado disfrazados. Sí. Tenemos un pequeño congelamiento. Ahorita esperemos que se elimine, mi estimado Raimundo. Adelante, por favor. Te volvemos a escuchar. Se congeló. No te Adelante. escuchamos la última parte, Raimundo. Cuando estabas hablando de que en América Latina se han dado golpes disfrazados. Sí, disfrazados con procedimientos jurídico-penales. Así le pegaron a Lula, así les pegaron en Ecuador, en Perú, a la señora Kirchner le pegaban también por allí. Entonces, yo creo que no es bueno que los procesos democráticos los resuelvan los jueces. No, los trabajadores petroleros tienen que aspirar a 2 cosas. Uno, a que las fiscalías sigan avanzando, buscando pruebas de corrupción y castigando a los corruptos, y que, sin embargo, eso no paralice la acción cotidiana en el sindicato. Ahí hay que buscar transparencia, ahí hay que buscar que los dirigentes sindicales rindan cuentas. Muchas cosas que hacen
esa vida sindical es la que generará los liderazgos de alternativa, que yo espero que pronto ahí se constituyen esas grandes corrientes sindicales. Ahora, pienso que el proceso se va a retroalimentar. Habrá cada día más elecciones directas, habrá recuentos en los sindicatos porque haya dirigencias o sindicatos diferentes, habrá luchas importantes por la titularidad de los contratos. Esa lucha ya le está dando, yo digo muy bien, el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Acá en Zacatecas. Raimundo, antes de pasar a otro ejemplo, yo quiero hacerte dos preguntas respecto al sindicato de Pemex, respecto a esta elección. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, no es un proceso tan fácil y menos cuando han tenido décadas de sometimiento a un cacicazgo sindical. No hay, pues, entonces esta experiencia de ejercicio democrático para elegir a sus dirigentes. Al contrario, hay un arraigo de mucho tiempo de temor, ¿verdad? De que quizá pierda la plaza o quizá no me la den. Pero hubo dos aspectos que a mí me llamaron la atención que creo que hay que revisarlos. Uno es, ¿por qué se permitió? ¿Quién tenía que haber impedido el registro de Ricardo Aldana Prieto? Porque hasta ahorita todo señala que no tenía derecho a competir porque no era trabajador sindicalizado de base, no tenía plaza como trabajador de base, sino como trabajador por honorario. Y bueno, ya dejemos de lado el hecho de que pues tuvo la participación en todas las corruptelas habidas y por haber como parte del equipo de Romero de Champs, pero la otra irregularidad es la que tiene que ver con el mecanismo del voto electrónico, que es una aplicación que se dice la hizo la Secretaría de Trabajo y del gobierno federal. Y resulta que era para garantizar el voto secreto, pero dicen que se podía hacer foto de captura de pantalla y que se estuvieron enviando estas fotografías para que demostrar por quién había votado cada quien, de tal manera que al final, pues dice el sistema remoto de votación laboral que Aldana se llevó casi 45,000 votos de 63,700 trabajadores que votaron. Y tú dices, no se puede dirimir en tribunales una elección, no es lo más sano, pero hay muchas impugnaciones. ¿Qué piensas tú al respecto? Ya fueron en realidad 3 preguntas sobre de Pemex, pero me parecen las 3 importantes. Mira, yo lo que creo es que Aldana no ha sido condenado por ningún juez. Y eso no es un problema sencillo, porque antes ese tipo de procesos pues se paralizaban, se congelaban por décadas y nunca pasaba nada. Sí. Llega López Obrador a la presidencia y él desde el principio dijo, no vamos a impulsar nosotros las denuncias. En los sindicatos, pues son los trabajadores los que tienen que denunciar. Yo pienso que para el caso del sindicato, también Andrés Manuel, del sindicato de Pemex, Andrés Manuel tiene que, desde mi punto de vista, tuvo que tomar en cuenta el potencial desestabilizador de un sindicato que tiene la operación de Pemex en sus manos. O sea, si tú tienes un gobierno que quiere reactivar a Pemex, que quiere que las refinerías vuelvan a producir lo que producían de nuevas, que quiere hacer muchas cosas, pues no puede darse el lujo de meter ahí medidas coercitivas, punitivas, penales, meter al bote a los dirigentes así sin mayor trámite, porque probablemente allí
sí se desatara hasta actos de terrorismo, de sabotaje, porque no son peritas en dulce esos dirigentes. Conocen muy bien cuáles son las piezas clave de los equipos de una refinería. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que actuar con mucha prudencia y qué bueno que ya ocurrió esta jornada electoral. Que el mecanismo tenga deficiencias, pues no lo dudo, es la primera vez, ¿verdad? Los mexicanos no hemos logrado ni siquiera el voto electrónico para elegir un presidente municipal, menos vamos a tener mecanismos perfectos para un gremio como ese. No, yo lo que creo es que sí hay que litigar el proceso legislativo, perdón, electoral que se dio. Eso sí, y creo que ahí hay procedimientos para eso. Pero la ventaja ya es muy grande, la de Aldana. Así es. También no. Si se lo hubieran impedido, si no tiene la plaza, se lo hubieran impedido antes y no cuando ya dice tener el 70% del apoyo de los trabajadores. Pues claro, yo creo que eso es definitivo. Pues en la legislación electoral de México se dice, bueno, puede ser que sí haya habido aquí una irregularidad, pero no impactó en el resultado, punto. Sí. Y se desechan las cosas. Acá en el tema de los petroleros, yo espero que la propia Secretaría del Trabajo pues haya aprendido algo. Creo que aprendieron mucho. Sí. En cuanto a la aplicación mentada también, ¿no? De esa... Sí, en cuanto a eso y en cuanto a cómo conducir un procedimiento como ese, porque sería muy fácil que la autoridad electoral, laboral incurriera en la intervención para orientar a la oposición para que le ganaran a Aldana. Sí. A mí me hubiera parecido muy canijo que el presidente, en lugar de presentar a los 25, hubiera llevado solo a 2 o a 3. A sus preferidos. Sí. Que hubiera tenido preferidos. Ahora, esto que estás diciendo es muy importante, Raimundo, por lo siguiente. Esta elección también nos habla de una enorme pobreza dentro de la base trabajadora petrolera en cuanto a participación y democracia electoral, no por la cantidad que haya ido a votar, sino por la incapacidad para poder poner un candidato único, fuerte, que derrotara a los décadas de charrismo sindical corrupto. Ese es un elemento. Y la otra es que tengo la impresión de que los trabajadores pues estaban quizá esperando, y te lo digo porque he escuchado eso también en algunos maestros, estaban esperando precisamente que el presidente mandara una señal de por quién decantarse, de cuál iba a ser su candidato. Y esto te habla de una pobreza muy grande al interior del sindicato. Y creo que el contraste enorme con el ejemplo que vimos de la planta de General Motors en Silao, es que allá los trabajadores sí estuvieron haciendo un trabajo intenso desde la base, que la lección es no hay gobierno, ni hay TEMEC, ni hay autoridad, ni hay leyes que te garanticen nada si no hay un trabajo de organización y de estrategia desde los trabajadores para poner trabajadores al frente del sindicato, trabajadores que realmente los representen. Sí, digamos, el marco jurídico es propicio, pero sin la participación de los trabajadores no habrá nada. Exacto. Y yo creo que lo que estamos viendo, pues debe ser tomado en cuenta para que los grandes sindicatos, por ejemplo, de educación,
del Seguro Social, los sindicatos de salud, o lo que antes era salubridad. Todo esto, pronto habrá elecciones. Sí. Y pienso que ahí habrá que ver si, por ejemplo, los maestros abandonan ya de plano el paralelismo, ¿verdad? Se decía, bueno, es que el CENTE es charro, y entonces hacemos nuestro comité paralelo, porque había fraudes, porque había violencia, porque había ganar a toda costa del CENTE. Pero ahora, ¿qué va a hacer la CENTE en todas sus expresiones? Yo espero que ahí haya una gran definición de participar para ganar. El sindicato más grande de América Latina es el de los maestros, pero el del Seguro Social es muy grande y muy poderoso. Y ahí nunca ha habido elecciones realmente democráticas, libres, auténticas. Creo por eso que estos procesos que hemos visto van a catalizar las acciones de los trabajadores y ojalá que saquen ellos la misma conclusión que estamos sacando nosotros, de que sin la participación activa de los trabajadores no habrá nada. Sí. También hay que reconocer que sindicatos como el de Pemex, por ejemplo, tienen mucha capacidad sus dirigentes para cooptar a los opositores más vivos, ¿no? Porque ellos tenían muchos recursos a su disposición, plazas, promociones, incorporar a tu familia, prestaciones, y eso va generando camarillas que no es fácil disolver y de complicidades, porque ahí ha habido mucho tráfico de influencias. Es lo mismo que ocurre en estos otros sindicatos de los que hablé. Sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, de Alejandra Morales, que es la líder del sindicato independiente, que crearon su sindicato independiente de la industria automotriz y le han dado este trancazo tremendo a la CTM y dicen, hemos demostrado que la CTM no es invencible, hemos demostrado que podemos derrotarla. Bueno, ahí eran arriba de 5,000 votos, de los cuales 4,500, algo así, obtuvo Alejandra Morales. Una rotunda derrota que le propinaron a la CTM. Ahí fueron 4, eran 3 originalmente, 3 contendientes. Al final, la empresa, que también es una transnacional poderosa, Raimundo, General Motors, pues trató de intervenir, sí, claro. Puso un cuarto candidato de última hora, metió las manos la empresa a favor de ese que era su favorito, y aún así, bueno, pues ya lo hizo demasiado tarde y gana Alejandra Morales. Pero Alejandra, en una entrevista que le escuché con los periodistas, con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ella habla de las condiciones sumamente precarias que tienen de trabajo, salarios muy bajos, salarios de 2 salarios mínimos, y son trabajadores muy calificados de la industria automotriz con sueldos miserables. Y Alejandra decía ahí que ahora lo más difícil, ¿verdad? Ya habían logrado una gran victoria, pero ahora lo más difícil que tienen que hacer es pues cumplir las expectativas de los trabajadores de mejorar sus condiciones de trabajo. Esto significa irse hacia un contrato colectivo de trabajo, pues que mejore estas condiciones, estas demandas de los trabajadores, y ahí faltará ver, dame tu opinión, si crees que la General Motors, que están acostumbradas estas transnacionales a tener manos de obra casi esclavizada, Walmart, etcétera, por acá en estos países, no como el nuestro, si podrán firmar un contrato colectivo de trabajo digno o tendrían que irse este naciente y triunfante sindicato independiente al recurso de la huelga para poder arrancarles un contrato colectivo de trabajo que más o menos
responda a las expectativas de los trabajadores. Yo lo que creo es que el caso, este ejemplo, nos va a permitir valorar hasta qué punto el TEMEC sirve. Porque el capítulo 23 del TEMEC lo que habla es de que en México tiene que haber mejores salarios, por ejemplo, mejores condiciones de trabajo. Porque los trabajadores que votan demócrata allá en Estados Unidos se quejan de que hay competencia. ¿Nueva cuenta? Se van de Estados Unidos, los dejan desempleados, porque en México, antes en China, había trabajadores con salarios muy bajos. ¿Por qué ocurrió eso en México? Pues porque los neoliberales desde Salinas para acá lo aceptaron. Ellos sí creían que los bajos salarios, las condiciones paupérrimas iban a atraer a muchos empresarios a invertir a México. Pero ahora eso ya no se puede porque ya los propios trabajadores afectados en Estados Unidos están atentos a eso. De tal modo que pienso yo que más bien la vía que pronto van a usar los nuevos líderes sindicales de las transnacionales, pues es dialogar con sus homólogos de Estados Unidos. De Estados Unidos, de Canadá. Con el sindicato de allá, con los trabajadores de Canadá, para que vayan convergiendo las condiciones de trabajo. Mira por dónde se vienen de proletarios de todos los países unidos. Fíjense cómo es la vida. ¿Cómo es la vida? Por ahí va. No tardan los sindicalistas gringos en buscar a la nueva dirigente. Ya, ella comentó que ya la buscaron, Raimundo. No, ya pues la sí. buscaron del sindicato mismo de General Motors de Estados Unidos, porque le preguntaron que si la habían felicitado aquí otros sindicatos y dijo, no, el gobernador, no. Dice, pero ya tuvimos comunicación, se comunicaron ellos, los líderes sindicales de Estados Unidos, de la misma transnacional. Sí, yo creo que van a tener que ir avanzando en la lógica de construir la Confederación de Trabajadores de México, pero a nivel internacional, ¿verdad? Para que allí se vayan generando las alianzas, las asesorías, porque muy pronto los trabajadores de Silao van a tener la información precisa de cuánto aportan ellos a la riqueza generada en la empresa General Motors. Ajá. Y cuál es el salario y las prestaciones que legítimamente deben reclamar. Sí. Claro. Yo sé que tú nos quieres platicar y también me parece muy interesante la experiencia del sindicato minero, pero te quiero pedir que antes nos des tu opinión sobre qué puede suceder en el caso de los jornaleros agrícolas. En el caso de los jornaleros agrícolas, tú sabes que se levantó un movimiento histórico aquí en 2015. Sí, fueron miles y miles de trabajadores que paralizaron no solamente los ranchos agrícolas del Valle de San Quintín, que es un valle muy importante con producción de todo tipo de berries, tomates, cultivos de alta densidad económica que todos son de exportación, sino que al paralizar la carretera transpeninsular, paralizaron gran parte de la economía de los dos estados de la península, porque es la única vía que comunica esta carretera a Baja California, donde estamos nosotros en el norte con Baja California Sur, y además al paralizar los ranchos agrícolas paralizaron toda la región, toda la economía porque los comercios cerraron, en fin, fue un movimiento donde
Uno de sus más representativos líderes, el jornalero con muchos años de experiencia, que perteneció, me parece, al Partido Comunista, a la CCI, luego a la CIUAC, Fidel Sánchez Gabriel. Fidel Sánchez Gabriel, que es un gran líder, un cuadro político muy sólido, dijo, ha despertado un gigante. Y lograron algo que parecía imposible, unir, son diferentes etnias las que trabajan de jornaleros agrícolas en San Quintín, la mayoría de Oaxaca, Guerrero, bueno, Nayarit, varios estados de esa región, y lo único que lograron realmente después de muchas semanas de desgaste y de lucha cotidiana constante, lo único que lograron es crear un sindicato, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Bueno, ¿qué problema tienen? Es un sindicato muy pobre. O sea, es la primera vez que se crea un sindicato de esta naturaleza, independiente, nacional, pero son jornaleros que tienen que estar trabajando porque viven al día, los líderes viven al día. Entonces, el problema que tienes, no tienen recursos. El problema principal que tienen es que los patrones, que a la vez están muy supeditados ya a una transnacional, ¿cómo se llama? ¿Berry? Berrymex, Driscoll, por decirte algunas, Smith & Johnson. Sí, Driscoll y Berrymex principalmente. Driscoll y Berrymex. Está lleno de transnacionales. Se ha convertido en la gran transnacional que le compra la cosecha a la mayoría de los rancheros, de los patrones, y los tienen todavía en situación de mano de obra esclavizada. Y cuando un trabajador va a pedir trabajo, le dan una hojita donde firma la solicitud de ingreso como trabajador para esa temporada, y al mismo tiempo, ahí mismo en esa hoja dice y va a cotizar tanto a tal sindicato, de la CTM, de la CROC, de la CROM, de la que sea. No pueden decir... No pues eso pueden, es una violación. fragante. Es una violación rotunda a la ley laboral de México y también al TEMEC. Sí, pero los tienen agarrados por el hambre del cuello, porque es el trabajo del día. Sí, yo sé. Yo sé, pero eso mismo ha ocurrido en muchas partes y finalmente la voluntad de los trabajadores sí emerge. Perdón. Sí. Perdón. El tema es que en Estados Unidos, por ejemplo, a muchos migrantes los tienen trabajando así. Eso no es propio de estas plantaciones de San Quintín. En muchas partes de la Florida, de Texas, hay gente casi esclavizada también. Bueno, que el TEMEC dice, por ejemplo, que hay que castigar el tema de la importación y exportación de producción con mano de obra esclava o forzada, o de niños. Ajá. Así Entonces, hay toda una conceptualización allí en la que se pueden fundamentar los activistas del mundo laboral que aquí en México ya casi no hay. Yo creo que nuestra generación, allá por los 70s, los jóvenes de 20 años, pues andábamos buscando apoyar sindicatos y crear el nuestro. Pero había brigadas del partido, porque no andaba en las elecciones el partido, y otras organizaciones políticas de izquierda, hasta trabajadores clandestinos metieron como activistas para promover la sindicalización. Ese es un trabajo que Morena tiene que hacer. Las izquierdas mexicanas perdimos ya 30 años de trabajo en el mundo sindical. No hay trabajo de partido
para promover la sindicalización y la democracia dentro de los sindicatos. En Estados Unidos yo conozco una prima mía, es activista que le paga la AFL-CIO, que le paga para ir a promover sindicatos en empresas que recién arrancan, o allí donde hubo sindicatos, pero en esta hegemonía neoliberal, los trabajadores decidieron pues ya no hacer vida sindical. Hoy hay una nueva reactivación. Las grandes centrales de trabajadores de Estados Unidos están activando ese trabajo. El propio Biden dijo que la desigualdad salarial en Estados Unidos se debió a que se satanizó a los sindicatos y que ahora era necesario que se fortaleciera el sindicalismo. Acá en México, la izquierda, casi todas, pues el Partido Comunista, el PMT y otros, sí teníamos trabajo sindical. Había células en los sindicatos. Después dominó la vía electoral y en el PRD hubo una definición explícita de no crear comités de base ni en escuelas, ni en universidades, ni en sindicatos. ¿Sí? Entonces yo creo que Morena tiene que entrarle allí, porque efectivamente en gremios como este que tú estás describiendo, en grupos de trabajadores que tienen condiciones muy complicadas para vivir, pues ahí no va a haber trabajo sindical con la intensidad que se requiere, pero sí podrían a lo mejor pedir apoyo a las nuevas organizaciones o confederaciones que están surgiendo. La CTM para eso sirvió allá en los años 30, cuando se creó en el cardenismo. Fue la época de oro, digamos, del sindicalismo, cuando crecieron los grandes sindicatos nacionales, y la CTM sí fue una organización de lucha que financiaban las huelgas, por ejemplo, ¿verdad? Pues, eso se acabó, la CTM se charrificó, fueron organizaciones que estuvieron al servicio del PRI, y luego, ya cuando ni siquiera en el PRI les dieron candidaturas, pues se volvieron patronales. Sí. Esas organizaciones no sirven para nada, pero tiene que haber organizaciones más grandes que tengan condiciones para que los sindicatos fuertes ayuden. Sí. Fíjate que mencionaste algo que es fundamental, el trabajo que tiene que realizar Morena para apoyar estas causas de los trabajadores y la organización de los trabajadores, no de manera intervencionista, no para corporativizar, sino apoyar. Y es fundamental lo que dices, porque desgraciadamente, Raimundo, varios de los jornaleros son simpatizantes de Morena, son simpatizantes de López Obrador, quiero aclarar. Algunos militan en Morena, pero se sienten traicionados. Y se sienten traicionados porque en Baja California no ha llegado precisamente Morena al gobierno. Y te pongo un ejemplo. A quien les acaban de poner ahora como secretario de Trabajo, pues es el enemigo más grande que puedan tener, un amigo cercano de los patrones, nada más. Bueno, yo lo que creo es que ese es un terreno en disputa regional, local y nacional. Esto es, nuestro presidente de la República no tiene experiencia de lucha sindical. Y lo que conocía de ese mundo, pues conduce a que tenga reticencias en apoyar a alguna expresión sindical.
Por eso yo creo que Morena tiene que jugar ese papel, no el gobierno. Y en algunos momentos, la propia presión del trabajador, de sus sindicatos y la solidaridad tiene que ir contra las autoridades laborales. Algo así está pasando ya ahorita en la disputa entre la REA y el sindicato minero. Ahorita el presidente anda en Sonora y va a ir a Cananea. Hay un plan del gobierno muy bueno que es de justicia para Cananea, pero la huelga minera no está resuelta. Y está bien que apoyen a todo el sindicato, digo, a toda la región, a la sociedad, salud, educación, pero la lucha contra los grandes patrones tiene que ser una lucha desde las izquierdas mexicanas. Fíjate, acabas de mencionar algo muy interesante, Raimundo. Permíteme tantito porque si no se me van luego las ideas y regresar. Tú dices, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha formado o conoce poco el tema del sindicalismo. La izquierda mexicana, el comunismo, el anarquismo mexicano es pletórico en actividades. Y no estamos hablando nada más de este siglo, del siglo pasado, empezando con el porfirismo, ¿no? Que se empezaron a hacer las primeras incipientes organizaciones de carácter no nada más campesino, sino también de carácter obrero. Y finalmente, pues logran introducir estos grupos parte de lo que viene siendo el contexto laboral de la Constitución Política de México, porque originalmente ya lo veíamos hacer el programa el lunes pasado, con un maestro en Derecho Constitucional, nos decía que pues, la iniciativa original de Venustiano Carranza pues, era realmente una cosa totalmente light y realmente muy proempresarial, el grupo oligárquico al que él obviamente también pertenecía, ¿no? Pero claro, yo voy a esto. Está bien, sí, el presidente de México tampoco puede ser especialista o conocedor de todos los temas. Para eso tiene una secretaria del Trabajo. Y una secretaria del Trabajo joven, pero con un legajo, con una historia de su padre, un legado de su padre. Sus padres, pues sí. Impresionante claro. En materia laboral, mi estimado Raimundo. Y bueno, yo puedo pensar que incluso la muchacha no sepa del todo también, no esté, o que sea poco política, pero pues ahí tiene el consejo inmediato de sus padres, fundamentalmente de su padre, que en el caso, por ejemplo, del caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, los apoyó, les dio ciertas asesorías sí, para que formaran este sindicato. Justiniani fue uno de los abogados que apoyó la creación. Estuvieron apoyando este sindicato. Entonces, pero aparte, pues hay senadores como Napoleón, que representan organizaciones sindicales muy importantes. Podemos decir que tienen aliados en el sindicalismo, lo que queda del sindicalismo independiente en este país, los electricistas, que por cierto van a recibir ya sus pensiones, y tiene un grupo de asesores que yo creo que también conocen a la perfección que hay muchísimo más que se puede hacer en materia laboral. La reforma laboral que emprendió el presidente fue un inicio que también de una transformación que, como bien ustedes los han dicho, vienen del sindicalismo canadiense y estadounidense. El Tratado de Libre Comercio ya van 3 ocasiones en que se ha utilizado en laudos de carácter laboral y han sido favorables para los trabajadores mexicanos. O sea, ¿están las condiciones dadas? Sí, hoy más que nunca. El neoliberalismo ahorita aquí en nuestro país, los grandes transnacionales y multinacionales y sus organizaciones financieras están así de uñas, ¿no? Porque han existido ya algunas señales importantes de que esto debe determinar la forma en cómo estuvieron explotando los trabajadores mexicanos y muchos de ellos todavía lo siguen haciendo. Pero esa reforma laboral todavía tiene muchos pendientes, tiene muchas cosas del sindicalismo contemporáneo, moderno, incluso socialdemócrata, anarquista, que podrían ir incorporándose en una reforma quizás más de fondo. Yo sé, el presidente no tiene tiempo. El presidente... No, ni debería intervenir. Pues. Eso nos toca a los mexicanos de a pie, nos toca andar cerca de los líderes sindicales, buscar que haya acuerdos
entre organizaciones sindicales para que no haya luchas solas, solitarias, sino que cada vez que un sindicato vaya a una revisión contractual, cuente con la solidaridad de otros. Y eso va a ir, creo, avanzando muy rápido si las izquierdas reales, que estamos en Morena, porque ahí no hay otra, hay gente que no es de izquierda y hay que aceptarlo. Es una gran coalición electoral que el presidente creó para ganar con mucho éxito. Bueno, pero en lugar de estar renegando las izquierdas en Morena, lo que tenemos que hacer es que haya activismo, por ejemplo, entre los trabajadores de San Quintín. Ahí pueden ir estudiantes de derecho a capacitar a la gente. Ahí puede haber quienes estudien a dónde van las exportaciones de la producción de allí de San Quintín y ver que haya boicots en Estados Unidos, porque ya está ese TEMEC diciendo que eso no se vale. Y desde 2015 declararon un boicot a Driscoll en Estados Unidos, pero no han tenido la fuerza, Sí, pero ahora sí hay base legal para eso. El TEMEC ya tiene explícitamente que eso no se vale. Y ni tampoco las exportaciones de Estados Unidos hacia otros países que hacen con trabajo migrante, también casi esclavo. Sí. Esa es una dimensión que hay que estudiar, porque en este mundo globalizado, probablemente el efecto mayor de una acción de los seres humanos pueda sentirse en las cadenas de comercialización de los productos, del producto del trabajo de la gente. Sí, estabas comentando tú, estabas por entrar al caso de Sonora, con el sindicato minero, con Gómez Urrutia, y este conflicto ya añejo, esta confrontación terrible con Grupo México, con Germán Larrea. El presidente anda allá y está aplicando un plan de justicia para Cananea que consiste en una serie de servicios, de beneficios para la población y algunos aspectos laborales, algo de jubilación a trabajadores en una huelga que no se resuelve, a los trabajadores de las pensiones para los trabajadores, pero el problema fundamental no está resuelto, decías tú. Y querías mencionar algo respecto a la experiencia del sindicato minero, Raimundo. Sí, lo que creo que vale la pena que la gente sepa es que ahí hay una huelga que ya tiene mucho tiempo, que las instancias jurídicas de México laborales declararon inexistente la huelga y entonces el patrón despidió a todos, ellos siguieron en huelga, fueron ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganaron. Sí. Allá ya definieron que la huelga fue existente y que tienen que reconocerles todos sus derechos. Claro, enfrente está la REA, Grupo México, y está pues el conjunto de empresarios en el que estaba también Balleres, que acaba de fallecer. Fueron empresarios consentidos de los neoliberales, porque fue Salinas el que les entregó las minas que fueron mexicanizadas años antes y que a la REA, al Grupo México, le entregó Cananea. Acá Fresnillo, en Zacatecas, que es la joya de la corona del Grupo Peñoles, esa se la regaló Salinas a Balleres. Bueno, el hecho es que ese grupo, pues es un grupo de los hombres y mujeres más ricas del mundo, ¿sí? De México sin duda, pero son parte de la élite mundial. Parte de la lista de los ricos de Forbes.
De tal modo que lo que yo creo, y les he dicho a mis amigos del sindicato minero, a algunos con los que yo hablo más frecuentemente, es que el plan de justicia para Cananea no puede competir con lo laboral. No deben oponerse ellos a eso porque no tiene sentido, ¿verdad? La REA tiene que meterle dinero para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de la región, región que ha perjudicado él ambientalmente. Eso está muy bien que lo haga el gobierno de la República, pero su disputa laboral, eso tiene que llevar su propia lógica y el sindicato ahí sin ni modo tiene que actuar con las armas del sindicalismo para que la Secretaría del Trabajo le meta presión al patrón, que por cierto, desde hace muchos años, ningún gobierno ha logrado que la REA personalmente se presente en una mesa de diálogo con el sindicato. Entonces, ese es un gran tema, una gran pelea. Qué lástima que tampoco haya mucha solidaridad con el sindicato minero, que ha dado peleas verdaderamente ejemplares. Sí. Yo creo que nuestro gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que podemos decir es nuestro gobierno, aunque no tengamos ni un cargo allí, pero este gobierno ha hecho cosas, por ejemplo, el trato a los del SME, una decisión que se nos estaba pasando, de que les van a dar una pensión importante a un buen número de ex trabajadores de la compañía. A todos los que tienen derecho, que tienen casi 20 años de trabajo. En esa pelea. Sí. Y en promedio entonces, son pensiones de 12,000 pesos. Hay unas muy altas, poquitas, que son muy altas, como 64,000 pesos. Pero sí es para todos ya, para todos los trabajadores que tienen derecho a la pensión. Eso es muy importante valorarlo, pero también Luisa María Alcalde, sus asesores deben entender que vale la pena que no les camoteen los triunfos legítimos que ya logró el sindicato minero, porque eso puede también construir una gran fuerza laboral que logre conquistas de muchos tipos. Mira, Napoleón, yo creo que es el líder sindical que llega a un cargo legislativo y que es muy productivo. No hablamos ya del outsourcing, pero el sindicato del IMSS, perdón, el IMSS, la empresa o la institución IMSS dice que 2.700.000 trabajadores que estaban en la subcontratación ya fueron registrados por las empresas que realmente debieron haberlos contratado desde hace mucho tiempo. Y es mucho dinero el que va a entrar ahora al sindicato, perdón, al IMSS, y eso va a ayudar a que mejore mucho esa institución. Esa es una conquista, sin duda, el senador Napoleón Gómez Sada, que hizo la propuesta, ¿no? Pues claro, y estuvo peleando allí contra senadores del propio Morena que se oponían. Sí. Sí, de hecho el outsourcing fue defendido o boicoteado por algunos senadores de Morena durante varios meses, años. Al inicio. Así es. Perdón, por eso. Es una hora, disculpen. Sí, ya terminamos. Yo quise meter estos últimos temas porque son muy importantes. Sí. Hay gente que dice, es que este gobierno no tiene nada de izquierda. A ver, perdónenme, pero todo esto, los derechos laborales que ya están actuando, ahí están, y los aumentos salariales y el tema del outsourcing, de la prohibición de esa fórmula perversa, hombre, un avance increíble. Que hay que presumir, ¿verdad? Claro. Un gran logro.
Y qué bueno que Así es. mencionaste, Raimundo, también lo de ayer, porque también merecían justicia los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que se llevaron ese golpe canijo que les dio Calderón ¿cuál es la figura la requisa o la figura que se usa para Bueno, y extinguió desapareció la la compañía de empresa. luz y fuerza del centro y Sí. dejó en la calle a 48,000 trabajadores y muchos de ellos se sostuvieron en la lucha constante desde aquellos años de Calderón hasta la fecha y ahora se les hace justicia. Y me dio mucho gusto que una parte importante de los recursos vienen del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ahí sacaron recursos Muy importante eso. para el primer pago de las pensiones de los trabajadores del sindicato de electricistas y lo demás ya quedan inscritos todos en el Seguro Social y de ahí van a recibir ya su pensión. Son miles de trabajadores. Entonces, me dio gusto esa solución que se dio. Ayer fueron noticias buenas para los trabajadores, fue esa, y fue la de Cananea, que todavía no se resuelve del todo, pero ahí va avanzando. Me gustaría mucho, si estás de acuerdo, Raimundo, porque es todo un tema, el sindicato minero y Napoleón Gómez Sada. Me gustaría mucho que habláramos de la minería y del personaje. Órale. ¿Te parece? El martes próximo. ¿El martes próximo? ¿Cuándo tenemos contigo? ¿El miércoles o el martes? El martes, ¿verdad? Sí. No, cada 2 semanas. Cada 2 semanas, ¿verdad? Sí, cierto. O sea, del martes próximo en 8. Ok, Sí. perfecto. Chin, ya te iba a agarrar la palabra, bro. ¿Por qué ni se dejaste que recapacitara? No, porque él mismo ya lo estaba diciendo, sí, con mucho gusto, pero dentro de 15 días. Dale, está bien. Ok. Un abrazo Pues hasta Zacatecas. Muy amable, muchas gracias, Raimundo. Y amigos de Cuatro Vientos, no quiero, por favor, nada más dejar de consultar, de recomendarles. El día de hoy tuvimos la oportunidad de tener acceso a un documento, amigos y amigas, muy interesante, un posicionamiento, un comunicado de la compañía transnacional Consolidated Water. Usted sabe, esta compañía que tiene su sede en las Islas Vírgenes y en las Islas Caimán, estas islas paraíso fiscal, que le ha permitido estar estableciendo una red mundial de plantas desalinizadoras de agua, y llegó aquí a Baja California de la mano del exgobernador panista Francisco Vega de la Madrid, y crearon el contrato APP, de Asociación Pública Privada, para construir una planta desalinizadora de agua de mar en playas de Rosarito. Usted sabe también que en julio del año 2020, el entonces gobernador ya de Morena, de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, canceló ese proyecto. Se dijo por parte del gobierno del estado que no había recursos, que la cotización peso-dólar hacía inviable este proyecto desde el punto de vista financiero, y la empresa, a través de sus subsidiarias, que en este caso fueron 2, bueno, en realidad, primero, Consolidated Water, LTD, el gran consorcio, utilizó a una de sus filiales, Consolidated Water Copperfield, que está en Holanda, esta compañía. Crearon un consorcio junto con las compañías, le voy a decir ahorita los nombres, NSC Agua SADCB y también Aguas de Rosarito SAPI DCB. El representante de esta compañía, amigos y amigas, manifestó que si se cancelaba ese proyecto, Milton Rubio, de Aguas de Rosarito, iba a demandar la compañía, todo el consorcio multinacional y nacional, a el gobierno, primero dijeron al gobierno de Baja California, pues no, lo hicieron el día de ayer en contra de todo el gobierno mexicano, ¿sí? Por estas decisiones, por un lado de un gobernador panista, Francisco Vega, y por otro lado de un gobernador de Morena, Jaime Bonilla, ¿sí? Y están presentaron una solicitud de arbitraje internacional al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que es un órgano del Banco de México,
que se dedica precisamente, del Banco Mundial, que se dedica a tratar este tema en Washington, que es donde tiene su sede. Y esta compañía, esta gran compañía transnacional, pues demanda el pago del gobierno mexicano a su compañía, a su gran consorcio multinacional y transnacional, de la cantidad de 1.216 millones de pesos. 1.216 millones de pesos, ahí incluye 51 millones de dólares y 137 millones de pesos más que invirtió, según ellos, en la realización, en la puesta en marcha de este proyecto. También está pidiendo que se le pague honorarios, costos e intereses previos y posteriores a la adjudicación que se vaya a hacer de este juicio a nivel internacional. Queríamos comentarlo, Olga, porque la nota completa ya la tenemos en nuestro portal cuatrovientos.net, ya la hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales y pues queríamos invitarlos a que consulten esta nota completa para que vean ustedes los alcances de estos caprichos, de estos compromisos, de estos arreglos entre personas, entre empresas y gobernantes que pues ahora corremos el riesgo, el erario de este país, de pagar esos cerca de 1.300 millones de pesos, simple y sencillamente por los caprichos y los intereses de unos cuantos. Así está el tema, Galicia. Quería comentarlo, invitar a que lea ese trabajo. Sí, hay que leerlo, es parte del recuento de los daños que nos dejaron los gobiernos del panista Francisco Vega y el disque morenista Jaime Bonilla. Así está. Bueno, con eso terminamos, amigos y amigas, nuestra transmisión. No es cierto, a las 12 del día de este viernes tenemos una segunda transmisión en vivo. Vamos a platicar hasta la ciudad de Tijuana con nuestro amigo y colaborador de Cuatro Vientos, analista político, Víctor Alejandro Espinosa Parra, investigador académico del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. ¿Y el tema? Híjole, pues lo que está sucediendo ahorita en el estado también, Javier, estos temas. Ok. ¿Sí? Amigos, muchísimas gracias. Regresamos entonces en unos cuantos minutos más. Hasta luego.